Estamos de regreso con más de Ojo Ciudadano, un programa de opinión, recepción de denuncias y sobre todo análisis de diversos temas que contribuyen a nuestro desarrollo integral como ciudadanos y como habitantes del Ecuador. Vamos ahora con un reportaje especial. ¿Cuáles fueron los resultados del operativo policial Apolo 26 realizado en la ciudad de Guayaquil? Veamos la nota a continuación. Golpeamos a las estructuras criminales en Guayaquil y Durán. En el marco de la Estrategia Operacional 3D, la Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 26, con 37 intervenciones estratégicas para debilitar, desorganizar y desarticular el crimen organizado y afectar sus economías ilícitas. Como resultado, 19 individuos fueron aprehendidos, afectando estructuras delictivas como Latin King, Tiguerones, Lobos y Mafia 18. Durante estas acciones se incautaron 15 armas de fuego, 55 cartuchos, más de 18.000 gramos de sustancias sujetas a fiscalización y 11 terminales móviles. Además fueron recuperados y retenidos 4 vehículos, 2 de ellos utilizados en delitos de secuestro express y 21 motocicletas. Seguimos trabajando con firmeza para proteger a la ciudadanía. Estamos de regreso con más de Ojo Ciudadano. Hoy estuvimos viendo el informe del operativo policial Apolo 26, un gran golpe que da la policía a estructuras criminales, entre ellas los Latin Kings y los Lobos dentro de la ciudad de Guayaquil. Hace una semana tuvimos una denuncia sobre un caso de acoso laboral en la ciudad de Quito. Vamos a compartir hoy con ustedes una entrevista especial con Margarita NN, quien es la víctima de acoso laboral en la ciudad en una institución pública. Vamos a preparar el material, lo tendremos en breves minutos para poder conocer también sobre el tema de acoso laboral. Nos estará acompañando un panelista invitado para conocer cuáles son los reglamentos existentes en nuestro país y también las normativas respectivas para solicitar nuestra defensa de derechos. Tenemos preparado el reportaje, vamos con acoso laboral, un caso real en la ciudad de Quito. Margarita llegó hasta nuestra redacción para contar su caso y encontrar justicia. A pesar de que, obvio, él tiene mayor fuerza, estamos en el mismo piso, yo le dije que temo ya ir al trabajo. Inclusive temo por mi seguridad porque yo estudio después de salir del trabajo y llego a las 9 de la noche y él ya me amenazó de muerte. Asegura que en la institución pública estatal donde trabaja es víctima de acoso laboral por parte de un compañero. Acoso laboral y violencia de género en las instituciones públicas. Porque intento me quiere matar, ahí me amenazó y ahí están las grabaciones de audio y video. Asegura que pese a colocar la denuncia en recursos humanos no ha recibido el apoyo de las autoridades de la institución y que se puso en duda su denuncia. No tengo el apoyo, en mi institución yo no tengo el apoyo. Si yo no hubiese sabido qué es lo que debo hacer con la denuncia en el Ministerio de Trabajo, en la Fiscalía, estaría totalmente desamparada, porque en la institución donde yo trabajo, en la agencia, no me dan las garantías para trabajar. El testimonio y el caso de Margarita no es aislado. Según datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer de 2019, 6 de cada 10 mujeres sufre acoso laboral y solo 3 de ellas denuncian. Crear conciencia entre el sector empresarial para que se vaya involucrando cada vez más, que busquen la prevención de la generación de esta violencia en contra de la mujer en los lugares de trabajo. A propósito de este tema, ONU Mujeres, el Ministerio de Trabajo y la Cámara Ecuatoriana Británica presentaron la Guía Empresarial para el Cambio. La iniciativa busca guiar a las empresas del país para garantizar espacios seguros para las mujeres. Para las mujeres y también para los hombres que son víctimas de acoso laboral en nuestro país. El reportaje detalla muy claramente una mujer que es víctima de acoso laboral en el sector público y para tal efecto hoy queremos compartir con ustedes información, conocimiento sobre cómo prevenir casos de acoso laboral en nuestro trabajo y también identificar los modus operandi o las formas de discriminación o violencia hacia nosotros. Para tal efecto nos acompaña el abogado Gonzalo Montalbán, especialista en temas de acoso laboral, presidente de Fundación Fraternidad Humans, para compartirnos información sobre cómo prevenir casos de acoso laboral. Bienvenido, abogado, gracias por la entrevista. Queremos compartir un poco con la ciudadanía cómo identificamos, cuáles son las características de un acoso laboral, en este caso en el tema de institucionalidad pública. Bienvenido. Buenos días, Cristian, gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Gracias. Bueno, después de ver el video podemos determinar que
ha existido un acoso laboral dentro del sector público. ¿Cuáles son estas características? El hostigamiento, el abuso de jerarquía superior que hay sobre el funcionario. En este caso, hay doble revictimización sobre la funcionaria. Mujer, la están hostigando y por lo que escuché dice que es un superior o un compañero, era un compañero superior, de trabajo. compañero de trabajo, pero con un cargo superior, y aparte habían mensajes que la amenazaba de muerte. O sea, el tema es un poquito Aquí preocupante, ya ¿no? se está pasando del acoso laboral a un delito penal, a un presunto a un delito presunto penal, delito penal. que puede Vamos. ser por amenaza, intimidación o hostigamiento. Vamos a reconocer un poco los procesos. Si yo soy víctima de un acoso laboral dentro de una institución pública, ¿cuál es mi primer paso para denunciar lo que estoy viviendo? Bueno, en el 2025 se creó un reglamento por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, que es el ente rector sobre lo que es el trabajo, la rama del trabajo. Perfecto. El Ministerio de Relaciones Laborales, al crear este reglamento, modula lo que está acorde con la ley. Vamos a analizar entonces, abogado, ese reglamento. Creo que es necesario ver cuáles son los componentes de este reglamento en relación al acoso laboral en el sector público y lo analizamos, lo desmenuzamos con el abogado Gonzalo Montalbán de Fraternidad Viewmans. Pongamos, producción, el reportaje especial sobre el reglamento de acoso laboral en el sector público. El sector público ya cuenta con un reglamento para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral. El Ministerio de Trabajo emitió la norma cumpliendo con la ley para erradicar el acoso en el trabajo, que fue aprobada en mayo del 2024. El reglamento considera como violencia y acoso todo tipo de comportamiento que pueda causar daño físico, psicológico, sexual y económico. Prohíbe la asignación de tareas incompatibles con la formación del funcionario, o por discapacidad, discriminación en ascensos, revelación de información íntima o de identidad sexual, y solicitar pruebas de embarazo o de SIDA en procesos de selección. El documento también establece las condiciones en las que se podrá contactar a un funcionario fuera del horario laboral, cuando se trate de servidores con cargos de dirección o autoridad, cuando, por el tipo de trabajo, el servidor debe estar disponible todo el tiempo, en situaciones imprevistas o de emergencia, para dar continuidad a servicios públicos y cuando el funcionario acepte realizar actividades fuera de su horario. Las denuncias por acoso o violencia se presentarán en la unidad de talento humano. Deben incluir hechos, fechas, lugares y cualquier evidencia disponible. La investigación iniciará en máximo 10 días. Mientras se investigue el caso, se puede suspender la remuneración del denunciado y si es hallado culpable puede ser destituido o suspendido temporalmente, hasta que presente certificado de tratamiento psicológico que demuestre rehabilitación. Estamos de regreso y vimos ahí el reportaje especial sobre el reglamento en relación al tema de acoso laboral en el sector público. Vamos a hacer un análisis desde una perspectiva política con nuestra panelista de siempre, la directora justamente de Ojo Ciudadano y de nuestro canal, la ingeniera Ruth Martínez, y el análisis legal con el representante de Fundación Fraternidad Viewmans, organización sin fines de lucro que recoge justamente a mujeres que han sido víctimas de violencia, no solamente en el tema laboral, sino en todo tipo de violencias de género. Importante analizar este tema y lo hemos puesto en dos partes, sector público y sector privado, porque ambos tienen dos componentes diferentes, ¿no? Desde el ámbito legal voy a iniciar con usted, abogado. ¿Cuál es el reglamento? Y como en todo lo que existe en nuestro país, ¿este reglamento va en el marco de la Ley de Protección del Trabajador o vulnera igual este reglamento? Bueno, yo
En lo personal tengo que el reglamento, al momento de hablar de la sanción, no está empatado con lo que dice el artículo 48 de la LOCEC. Ya. La LOCEC es clara. Si se encuentra la culpabilidad del funcionario superior o compañero que ha agredido en una violencia de acoso laboral, mucho más en una violencia de género, dice claramente el artículo 48 es destitución. Pero en el reglamento escuché que dice que se puede suspender, destituirlo, y si presenta un certificado, puede ser reintegrado a las funciones. Eso no dice la ley. Ya. Y de acuerdo a la Constitución, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, los reglamentos están por debajo de la ley. Y este material, yo en el reportaje me llamó mucho la atención la frase cuando dice, si verifican que este certificado es original o no, pero ¿de qué certificado hablan? Porque si yo voy y le digo, me están vulnerando mis derechos, mi jefe o mi compañero de trabajo me está discriminando, acosando laboralmente, ¿es válido el testimonio de algún otro compañero? ¿Es válido el testimonio de algún jefe directo? ¿A qué se refieren con el certificado? Alguien te tiene que emitir un certificado, es verdad, te están violentando. No creo que sea ese un proceso correcto. ¿Qué opina usted? Hay dos aristas aquí. La primera, lo que te dice que si da la versión el compañero, el jefe. Eso es dentro del proceso de investigación. Ya. Se recopila toda la información entre 10 hasta 20 días. En ese lapso que se está haciendo la investigación, tanto la parte denunciante como la parte agresora, tiene que hacer sus elementos de cargo y descargo y sus pruebas. Se llegase a comprobar la existencia del delito, de la infracción, perdón, en este caso dentro de la empresa, dentro de la institución pública, se practica la sanción. En cuanto al certificado, no es claro. No es claro, claro. Es que debería decir el proceso o el documento que uno pueda pedir. El Instituto de Neurociencia Psiquiátrica. Ya. Una valoración psicológica. Pero también puede ser, la persona puede ser enferma, ¿no? Claro, o denunciar porque se le ocurrió denunciar y tratar de sacar. Desde el ámbito político, la experticia de usted maneja además empresas y sí pasa, a veces nos encontramos con un loco que porque se lo bota del trabajo, ¡pum!, nos pone la demanda, ¿no es cierto? Hay sus pros y sus contras en este tema de los procesos de demanda de acoso laboral, pero desde una perspectiva política y empresarial, ingeniera, ¿cuál cree usted que son los insumos que debería uno tener ante el tema del acoso laboral en el ámbito empresarial? Claro, bueno, yo pienso que estos temas son muy importantes. O sea, políticamente, tú sabes que son a veces estrategias que uno quiere cubrir cierta necesidad donde tú puedes atraer un voto o mantener tu marketing político, ¿verdad? Pero de otra forma, de la manera legal, tú sabes que es muy complejo. Aquí el abogado y sabe que parte de la supremacía del derecho es la justicia, ¿no? Y es un poco preocupante porque, como tú dices, lo pueden mal usar también, ya, ¿no? Pero ahí viene, pues, ¿no? Me imagino que entra también el tema de debate fiscalía, el tema de la materialidad, la responsabilidad. O sea, el tema sería que haya garantías, que haya una garantía que realmente esto no lo puedan mal utilizar, y esa parte pues la debe conocer el abogado mejor que nosotros, pero sí. Hay que trabajar mucho en ver qué tanto va a ser favorable para realmente el que sí está siendo acosado. Porque a veces nosotros, y lo digo yo como mujer, porque a mí me ha pasado, a veces no solo es la parte laboral, cuando tú quieres algo, en la misma política. Yo me he ganado con enemigos por eso, porque a veces lastimosamente no puedo ceder los antojos, ¿ya? Y lo digo, y yo se los he dicho en la cara, y a mí le digo, por último, dime lo que te duele, pero tú sabes que, y toca duro como mujer, porque, y así mismo hombres también, que también es más fuerte la lucha, claro. Pero la situación es muy dura. Yo pienso que sí, lo importante es que haya garantías, porque sí, es importante que cada uno tenga derecho a no ser acosado, a tener su espacio en su trabajo, pero también debe haber alguna fórmula que sea como te digo, no poder ser ni adulterada para que realmente garantice, porque imagínate esta persona que pierda su trabajo, que incluso vaya en una reclusión de libertad, injustamente. Y que inclusive en este caso del reglamento del sector público, veíamos como parte del reportaje, decía que mientras dure el proceso de investigación,
la persona o el funcionario público, en este caso que presenta la denuncia, no percibirá sueldo. O sea, se lo está también perjudicando en el tema económico porque deja de percibir su sueldo Está recibiendo ya un castigo, castigo sin saber que por haber realmente, denunciado, ¿no? sin saber que realmente puede ser, o sea, es inocente. Exacto. Porque nada, como dicen, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Vamos a conocer un poco, abogado, las recomendaciones desde el ámbito legal. ¿Qué Para debe evitar hacer el eso, ciudadano? ¿qué debe hacer para evitar? ¿Cuál es el primer paso? Si yo soy víctima de acoso laboral, ¿cuál es el primer paso? ¿Y cuáles deberían ser las recomendaciones para quizás Para que no me verse, pasen exacto, obstáculos en el camino, ¿no? Abogado Montalbán. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el acoso laboral tiene tres vertientes: ascendente, descendente y horizontal. Ascendente, cuando el acoso laboral se produce patrón, empleado, sea función pública, privado. Descendente, cuando es al revés, el trabajador acosa al patrón o al jefe superior. Y horizontal, cuando son entre compañeros, tienen la misma función. Entonces, partamos de ese concepto que es el acoso. Como dijo la ingeniera, y me voy a hacer un ratito a tu pregunta, Claro. hay funcionarios o empleados que denuncian que el patrón o el jefe del área pública Por está abusando, represalia. por renunciar, porque le cae mal, por envidia, fastidio. O porque le dijo que ya no puede seguirlo contratando, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces las empresas ya no tienen el recurso para mantener a todo el equipo de trabajo y te toca sacar, pero eso no quiere decir que seas malo con él, sino que tocó disminuir el personal, ¿no? Así Y ahí es. viene por represalia, te pongo una demanda y te pongo esto, ¿no? Ahora vamos a cómo funciona la demanda. Hay tres formas: interna, externa, judicial. Ok. Interna, en la misma empresa, si es una privada, ante el Departamento de Talento Humano, antes conocida como Recursos Humanos. La víctima se acerca, hace una denuncia escrita, o a veces hay una empresa que tiene un formulario, lo llenan y se investiga. Ahí depende el reglamento interno de cada empresa, de cada compañía, si se sanciona, si se lo suspende, ya depende. Pero por lo general se aparta a la víctima, al denunciado, se lo cambia de área y él sigue trabajando. En el público, lo mismo. Yo denuncio ante el Departamento de Talento Humano para que se investigue. Y esto tiene una relación con el acuerdo ministerial MDT 2025-093, que creó ese reglamento para que las instituciones públicas velen por el interés de las personas, de ambas, tanto el trabajador como el jefe inmediato. Veamos ahora cuáles son los resultados de ese proceso. Si yo acoso laboralmente a un funcionario público, ¿cuál es la sanción para esa persona que ejerce, en este caso, la violencia, el acoso? Artículo 28, función pública, Función destitución. Pública. Destitución del cargo. Automáticamente, no automáticamente, después de las investigaciones se llegó a determinar que se hubo el acoso laboral, destitución. Y ella coge una palabra que dice: ¿qué hago yo como denunciado? Porque me pueden denunciar injustamente. Exacto. Que sí pasa, ¿eh? Sí. Seamos sinceros, sí pasa. Si soy jefe jerárquico Sobre superior, todo hay personas que viven de eso. Ajá. O sea, hay personas que son problemáticas, que les gusta intimidar y crean un problema porque les gusta vivir. bueno, ¿qué elemento de descargo hago yo? Correos. Se supone que le envío un correo. Presento mis correos. Orden superior. Todo debe ser por escrito. Si es verbal, testimonio de compañeros que indiquen, jamás se le dio esa orden. Porque el acoso laboral, tanto público como privado, es quitarle la estabilidad psicológica, emocional al trabajador. Mermar su capacidad de producción dentro del trabajo. El hostigamiento diario, que puede afectar también psicológicamente, e incluso hasta que en la salud. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces también cuando existe discriminación pensamos que es acoso laboral, pero sí existen diferencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre casos de discriminación dentro del trabajo y el acoso laboral respectivamente? Bueno, van casi a la par. Van a La la par. discriminación también es un acto de acoso Es un laboral. componente del acoso Sí. laboral. Pero más ya sería como un bullying, creo yo. Claro. Se llama moving. Moving. Aquí Ok. en el... Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Ya sabemos Muy el bien. término, moving. No me hagas perfecto. bullying. Entonces, dice la doctrina que cuando el superior ataca por todos los frentes al trabajador para conseguir su objetivo, destituirlo. Ok. Eso en el tema del sector público. Y privado también aplica.
Listo. Vamos a conocer un poquito el reglamento, en cambio, para el sector privado en temas de acoso laboral y vamos a realizar también el análisis. Veamos el reportaje sobre acoso laboral, el reglamento en el sector privado. Producción. El sector privado ya cuenta con un reglamento para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral. Es similar al del sector público que fue expedido la semana pasada. El Ministerio del Trabajo emitió la norma cumpliendo con la ley para erradicar el acoso en el trabajo que fue aprobada en mayo del 2024. Tanto en el sector público como en el privado será considerado como violencia, trato diferenciado por razones de orientación sexual, edad, etnia, religión o discapacidad. Tratos humillantes, interrupción constante de tiempos de descanso o vacaciones y hostigamiento físico, psicológico o sexual. Otra de las coincidencias se relaciona con las excepciones para la desconexión digital. En ambos reglamentos se establecen las condiciones en las que se podrá contactar a un funcionario fuera del horario laboral, cuando se trate con cargos de dirección o confianza, en situaciones imprevistas o de emergencia, para dar continuidad a un servicio y cuando el trabajador acepte realizar actividades fuera de su horario. En la práctica, cualquier empleado puede ser contactado por canales telefónicos o digitales fuera de su horario de trabajo. En las contrataciones de las empresas privadas queda prohibido pedir pruebas de embarazo o de VIH, solicitar información del estado civil, religión o etnia, requerir pólizas de seguro privado por enfermedades catastróficas y exigir hojas de vida con foto o cualquier dato personal no laboral. En los casos de violencia o acoso, la víctima puede acudir directamente al Ministerio del Trabajo, que notificará al presunto agresor y a la empresa. Luego se convocará a una audiencia y si se comprueba la responsabilidad se sancionará en el caso más grave con el visto bueno. El testimonio de la víctima no será suficiente para determinar que hubo acoso. Deben existir otras evidencias que puedan demostrarlo. Ahí vimos un reportaje especial sobre el reglamento en referencia al acoso laboral, pero en el sector privado. Y justamente se integra a nuestro panel nuestra compañera, la licenciada Mónica Villamar, porque también ella, desde el Ojo Ciudadano, hemos hecho un levantamiento de información. Mónica, bienvenida. Y qué necesario es analizar también desde el enfoque privado la afectación que tienen las personas al momento de, ni siquiera, todavía no son ni contratados y ya te están acosando, discriminando cuando te piden la prueba de embarazo, cuando te piden un certificado de salud, si no tienes VIH o alguna enfermedad catastrófica. Bienvenida, y es necesario también tener tu punto de vista sobre este tema. Cristian, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, a nuestro invitado, gracias por aceptar nuestra invitación. Y sí, yo creo que también impera mucho la nueva generación. La nueva generación está como muy sensible, desconoce mucho de las políticas de lo que tiene que ver el Ministerio de Trabajo, qué es lo que realmente significa un acoso laboral, ya sea en el plano privado, en el plano público, porque una cosa es el acoso laboral y otra cosa son las exigencias laborales. Entonces, cuando una persona va a trabajar o va a aplicar a un trabajo y supera las pruebas, yo creo que de parte y parte tiene que haber las condiciones de lo que se va a hacer como parte de su responsabilidad y de lo que no tiene que hacer. Entonces, a veces la capacidad del empleado es superior y se le exige más. Y ahí entonces comienza, como lo dije en una ocasión, el cortisol a elevarse, entonces comienza a desfigurar el tema y dice, me estás acosando, estás abusando de mis beneficios, de mis bondades, y ahí es donde tiene que entrar el Ministerio de Trabajo, la empresa y decir, bueno, en esto pactamos, esto aceptaste, bueno, si hay una exageración de parte y parte, bueno, vamos a conversar. Ese es un punto. El otro punto es que generalmente existe, después de X tiempo, volver a sentarse y decir, vamos a hacer una evaluación. Se evalúa la parte laboral, pero no se evalúa la parte humana, o sea, la parte emocional. Cómo te sientes, estás muy bien en la empresa, te sientes bien. ¿No te afectó haber pasado por esa Yo creo que necesitamos ese tipo de comunicación, ¿no? Yo creo que es importante porque somos humanos y en algún momento estamos arriba y a veces estamos abajo. Entonces las emociones fluctúan y afectan directamente al desenvolvimiento y el resultado del trabajo. Entonces yo creo que sí es parte y parte. Ahora,
Mi pregunta es, ¿realmente dentro de las estadísticas se ha incrementado el porcentaje de acoso laboral o es que acaso las personas ya han tenido la valentía de denunciar? ¿Hay una diferencia en eso? A ver, el porcentaje del acoso laboral, tengo entendido hasta en las noticias, está casi igual. ¿Por qué? Pero estamos hablando desde el 23 hasta el presente año, del año 23 al 2026. Bueno, ahí se había un incremento. Okay, ahí sí. ya. No le escuché la parte de los eventos, pensé que era cuál. Sí, había un incremento. Lo que no hay es lo contrario de lo que usted dice. A ver. El ciudadano tiene miedo de denunciar. De verdad. ¿Por qué? Porque carga burocrática. El Ministerio de Trabajo es un ente que reglamenta. Ok. Usted acude al Ministerio de Relaciones Laborales, presenta la denuncia en la ventanilla, sube al inspector de trabajo que se le ha sorteado, hace la denuncia, se investiga y si se llega a ver la culpabilidad, se sanciona a la empresa con un porcentaje. Pero lastimosamente... A la empresa, más no al victimario. Al victimario, no, a la empresa. Wow. Pero sin embargo, eso no se da. El Ministerio de Trabajo, su génesis fue creado para proteger al empleado. Pero, abogado, ahí se evidencia nuevamente, y qué bueno que lo diga Ru como empresaria también. Ahí está súper mal eso, porque si es un empleado del sector privado que cometió la infracción o el delito, en este caso el acoso, ¿por qué pagar la empresa los platos rotos? Pues se le va de las manos. Sí. Y otra cosa contradictoria de este reglamento desde el enfoque privado en relación al acoso laboral, que cita también dentro de los requerimientos para poder procesar la denuncia, que también deben emitir un certificado que garantice el acoso laboral en el sector privado. O sea, se repite lo mismo que en el sector público. Y cuando hablan del certificado, ¿quién es el que certifica que tú estás siendo víctima de acoso laboral? Eso es lo que no queda claro. Ya, bueno. Eso es prueba psicológica. ¿Quién certifica? Por lo general se acude al Instituto de Neurociencia. Específicamente o al solo el Ministerio de Instituto Salud Pública, que son, digamos, instituciones públicas estatales que no tienen una afinidad con la supuesta víctima. Porque recordemos que si yo voy a un psicólogo particular, yo denunciar, el psicólogo me puede dar un certificado de complacencia. ¿Qué quiere decir eso? Somos amigos. Okay. Hazme esto. Pero ese certificado, al ingresar al Ministerio de Relaciones Laborales, no tiene efectos de probidad. Tiene que ser con un documento del Ministerio de Salud Pública o el Instituto de Neurociencias, cualquier institución pública. ¿Qué pasa cuando les ha tocado a ustedes? Yo recuerdo cuando trabajé en una institución privada y mi compañera del escritorio salió embarazada y estaba asustada, tenía ya 3 meses y me dice: Cristian, ¿qué hago? Estoy embarazada, me van a botar. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Ustedes han conocido a alguien similar pasando por esa... No, bueno, en teoría no deberían votar. No deberían votar, pero a veces pasa eso en el sector privado. Yo en cambio conocí gente que se embarazaba para que no lo voten. Sí. Por eso digo, todo es parte y contraparte, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son los mecanismos que podría realizar el ciudadano común, el de a pie, si soy víctima de discriminación, acoso laboral, en este caso en el tema privado? Y otra cosita, ¿qué se debe, para que tengan claro quienes nos están viendo, qué se debe considerar como acoso laboral? Porque a veces te hacen una broma, ya me estás acosando. Ajá. Me estás mirando, ya me estás acosando. Si por desgracia coincidieron en el mismo lugar de la parada del autobús, ya me estás acosando. Entonces realmente hay mucha... mal uso sí, usan todo para, me estás persiguiendo, me estás acosando, me estás intimidando, y realmente a veces son coincidencias que se encuentran, o a veces el compañero es muy agradable, muy chistoso, y la gente lo malinterpreta. O sea, realmente estamos llegando a un punto en que hay que pensar ahora qué es lo que se tiene que decir para no ser víctima de alguna demanda, de alguna denuncia. Y eso es horrible, porque eso es estar siempre a la defensiva y te reprime realmente tu verdadera esencia. Entonces, sin desviarme, porque el tema es apasionado, sin desviarme del tema, ¿qué se debe considerar como acoso laboral? Bueno, la doctrina dice que el acoso laboral es consecutivamente, repetidamente. Hostigamiento, humillaciones, agresiones, e incluso ahora lo que se llama el bullying.
Ahora ¿Cuál es es la moving. diferencia? Es Moving. moving aquí. Ya, no, en cambio, bullying, por ejemplo, por su color, Ah, ok. por su orientación sexual, Oh, ya. O porque a veces son gorditos ya, también. por su físico, todo Ajá. eso. Pero ¿qué dice la doctrina? Debe ser repetidamente. O sea, si de pronto una vez salió con un comentario, bueno, puede pasar. Ajá. Pero ya cuando lo haces tan seguido, ahí sí ya se Una considera. conducta hostil también. Pero eso es compañero y jefe. Cuando es jefe, hay un adicional. Sobrecarga laboral, hacerle funciones que no le competen, pedirle mayor productividad o darle trabajo que no tiene nada que ver con lo que la empresa determina o con lo que él Con lo quiere que fue solucionar. contratado. También la parte sexual. ¿O no? Yo ya me iría más ahí por lo penal, pero sí se da. Por eso es... Ya sería acoso sexual directamente. Exacto, ¿no? por eso es la figura de acoso Pero igual sexual está dentro de lo que es acoso. como acoso sexual, que ya es un delito penal. Ok. Esa es la diferencia. Yo le propongo a usted, y claramente dice la ley, como jefe inmediato, te propongo que estoy abusando de mis funciones y que estoy haciendo un acoso sexual. Esa es la diferencia con el acoso laboral. ¿Y cuánto es, en este caso, la pena por acoso sexual para las personas que... Probado. Ahí sí hay que ver las atenuantes y las agravantes. Si es una persona con discapacidad, tiene una pena de un tercio más de lo que dice la ley. Si más no recuerdo, y si me cogiste, Cristian, es creo 8 años de prisión. Es hasta 15 años pasó ahorita. Claro, Pero ahí van a estar los agravantes. Ah, ya. Sí. ¿Y cuáles serían las pruebas que obviamente certifican que es víctima de un acoso sexual? Yo lo tengo calificado como que es un acoso sexual, es difícil de probar. A eso es que yo me Es remito. bien porque- subjetivo, ¿verdad? Porque salvo que usted vaya y lo grabe, tiene una prueba. Pero también se dice que como esa grabación no ha sido Autorizada. autorizada, tampoco es válido para la prueba. O sea, El- todo se maneja de acuerdo a los Sí, intereses. no, el COI sí lo determina. Ok. Yo puedo grabar si soy parte. Si soy Ah, mira, parte. es muy importante Yo puedo saber. grabar un Así que, artículo si uno es parte de la 420 del acción- COI, permite las grabaciones. Oh, ya. Y permite las grabaciones incluso por fuera. Si usted está haciendo una agresión, no sexual, una agresión física, y yo estoy grabando, sí puedo grabar, porque está en un lugar público. Y eso le sirve de prueba a la víctima, si es que le demuestra Claro. que está agrediendo la vida, y le sirve de prueba al victimario, al presunto victimario, porque siempre que siempre presunto hasta que no se sentencie y haya sentencia victoriada, al presunto victimario, él con ese video puede decir, mira, aquí no se estoy maltratando. O no te quiero matar, simplemente te golpeé. Cambia el delito. Cambia el delito. Ahí Bien. en fiscalía se cambia el delito. Claro. Abogado, sabemos que Fraternidad Humans, la organización sin fines de lucro que usted dirige, presenta justamente casos de violencia de género y casos de violencia laboral. ¿A qué número de teléfono y cómo lo pueden contactar para que pueda la gente solicitar los servicios de ustedes y así denunciar? Porque hay un miedo al tema del poder ciudadano de denunciar. Eso es una realidad, ¿no? No, es que ¿sabes? No denuncio porque me votan. Esa es la respuesta que te dice el ciudadano. Y aparte de lo que te En puedan sacar práctica. de la empresa, es el hecho de que si tú vas a aplicar a otro lado, ya tienes ese antecedente. Exacto. Entonces dices, no, es una persona problema. Entonces realmente no se vela por los derechos del ciudadano. Vamos a poner, producción está ahí, vamos a poner el Me da número de un teléfono minutito. para que pueda poner las redes sociales. Contestando la pregunta que se me pasó. Ajá. Hay el acuerdo ministerial MDT 2025-102 que exige a los empleadores tener un área de seguimiento de estos temas de acoso laboral. Oh, perfecto. Eso lo crea el ministerio y si la empresa incumple con esa creación, la Inspectoría de Trabajo sanciona a la empresa. Ahora, ese yo voy abogado, usted que veo que es más laborista. Hay que ser claro, y una de las cosas que yo siempre aborrecí, porque eso fue en el gobierno de Correa, y se lo dije en una mesa, me acuerdo, a donde... 2025. Ah, ¿Este acuerdo 2025. Ah, perdón. Pero bueno, sí hay muchos excesos a favor. Está bien, el trabajador tiene su derecho y está perfecto. Quizás, de pronto estoy hablando desde el punto de vista empresarial o patronal. Pero yo creo que los derechos son equitativos, son la igualdad.
Entonces, ahí no aplicamos la igualdad. Ahí no, para mí, criterio, no aplicamos la igualdad, porque mire usted, como usted dice, el tema de que aparte que hay empresas y hay microempresas. Una microempresa no va a tener la capacidad de tener en planta un equipo que esté verificando eso. Inclusive muchas herramientas que se necesitan, no hay o sea, se lo tienen que contratar como externos. Entonces no podemos exigirle ni cargarle la misma responsabilidad a una microempresa y yo muchas veces debatí eso con incluso asambleístas, porque decía, esto está mal, y esto afectó al sector empresarial, y por eso es que muchos empresarios siempre tuvieron, pues, o siempre nosotros tenemos como que, digamos que cierta ideología política como que en contra. ¿Por qué? Porque no sentimos esa igualdad, porque es verdad, es importante lo social, es importante las personas, pero en el momento que se incide en excesos que te afectan y barreras para que el microempresario llegue a ser un empresario, entonces como que uno se pone una barrera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no crear o clasificar las tipos de empresas y en base a eso pues también ponerle reglamentos a nivel laboral, porque no es la misma carga, o sea, no es la misma carga, no te va a poder cumplir con eso porque eso cuesta, y a veces los ingresos o el circulante, y a eso súmele el factor económico que está viviendo el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a ser? Por eso hoy día salió un reportaje que han cerrado el 29% de las microempresas, han cerrado desde hace 2 años, han venido cerrando. ¿Por qué? Porque no hay esa ayuda, y eso es globalizado, no solo afecta leyes laborales, leyes económicas. Entonces, eso sería muy importante que se tome en cuenta y se debata a través de presidentes de la Cámara de Industria, Comercio, todos los que tengan que ver, para que seamos escuchados, ¿no? Y poder, no digo yo tampoco quitarle o mermarle los derechos, porque los derechos no pueden ser retroactivos, es anticonstitucional, pero sí que haya una igualdad. Yo pienso que es muy importante. Partes, ¿no? Para el Claro, contratista y para el empleado. Bueno.